viene con todo. Vamos a ver estos jugadores que vienen en estos momentos. Tiene el esférico número 13, busca con quién ahí el número 12 combina, quiere ir, busca desde media distancia, no hay nada. Una media vuelta de este jugador, tira y pierde el esférico. Avanzamos con Cerro Costoche, número 9, entra y de esta manera aumenta su puntaje. Cerro Costoche avanza con sus 2 puntos más. Y así es como estamos avanzando, señoras y señores. Tamix en este momento, número 13, el que coordina. Allí nuevamente el número 12 al 8 al número 6. Quiere tirar de 3, no hay nada. Recupera el número 9 de Cerro Costoche. Número 8, busca con quién, con número 9. Busca de nuevo, allá al número 2, tranquilamente busca, calmadamente, dice, este es mío, y así es como número 2 quiere tirar triple, quiere tirar a ver qué haya de media distancia y no hay nada. El esférico es para el equipo de Tamix. 4-2 el marcador en estos momentos, 5 y contando para que termine este partido. Los tiempos van avanzando, señoras y señores. Hay un tiempo fuera que pide el equipo, así es que van a la conferencia, van a ver los detalles, las instrucciones que tienen que recibir estos jóvenes, estos jugadores. Así es como estamos presenciando en vivo y en directo y a todo color, señoras y señores. Aquí estamos en Tamazulapan del Espíritu Santo, entre estos dos equipos en la rama libre varonil. Estamos presenciando, señoras y señores, 4-2 el marcador en estos momentos. 4 y contando para que termine este partido. El esférico es para el equipo de Tamix. Tamix va avanzando, Tamix tranquilamente busca con quién. Vamos a ver este movedor de esférico número 13 al número 10, vamos a ver, se defiende el Cerro Costoche, así como este jugador debajo del tablero busca allá el número 13, saca de nuevo este jugador. Vamos a ver qué hace hay una falta que comete este jugador número Tamix comete una falta. Vamos a ver, el esférico le pertenece para el equipo de Cerro Costoche. Avanzamos con este partido, 4-2 el marcador. Así es que en estos momentos 3 con 50 segundos. Va avanzando, 8 con una vuelta bonita y entra hasta la cocina, no hay nada. Tamix recupera de esta manera el esférico. Tamix se pelea de esta manera. Vamos a ver al número 10 al número 12. Nuevamente busca con quién, con este número de Tamix, número 13, 12. Quiere tirar desde 3 y no hay nada. Recupera el esférico. Cerro Costoche nuevamente, número 9, Beto. Quiere ir. Entra. Ahí el número 11, tira y no hay nada. De nuevo está este jugador, pierde el esférico y avanzamos con este partido, esta narración, señoras y señores. Este es el partido que estamos presenciando en estos momentos. Tamix contra Cerro Costoche, allí número 12 con una vuelta, no hay nada. Número 10, de nuevo este jugador y tampoco. Allí de nuevo, número 2 de Cerro Costoche tiene el esférico en estos momentos. Número 9 allí de nuevo este jugador Beto, busca con quién, con allí el número 2, están circulando desde triple, no hay nada. Recupera Tamix en estos momentos, Tamix va avanzando, 12, ya está en su terreno de Cerro Costoche. Vamos a ver qué hace estos jugadores. Número 11 quiere ir, busca número 10, entra hasta la cocina y una bonita jugada y no hay nada. Así es como van desperdiciando, así es como va avanzando Cerro Costoche de nuevo. Allí este jugador de media distancia, no hay nada. Recupera Tamix en estos momentos. Tiempo por jugar, 2 minutos. 4-2 el marcador. 4-2 Tamix. 2 puntos de diferencia. 2 puntos, va avanzando Tamix. Se prepara este jugador número 12 desde media distancia, no hay nada, recupera Cerro Costoche. Allí
De nuevo, este jugador avanza, número 9, quiere tirar de media distancia y no hay nada. De nuevo, número 10, Cerro Costoche, tampoco. Tamix responde de esta manera, número 12, y adentro la bola. 2 puntos más para su equipo. Este jugador tremendo, número 12 de Tamix. 6-2 en estos momentos. Ahí en triple que hace este jugador de Cerro Costoche, no hay nada. Le queda corto. Así es que avanza Tamix, allá el número 13, busca con quién entra, quiere ir. Vamos a ver este jugador número 13, busca ya a su compañero número 12. De nuevo, ahí circulando el esférico, busca con quién allí con una media vuelta. Quiere tirar número 8 solito con una finta y le cometen una falta a este jugador. Así es que son tirables. Vamos a ver, creo que hay un tiempo fuera que pide el equipo de Tamix. Este es el partido que estamos presenciando. Este es el partido muy emocionante. 6-2 en estos momentos. Tamix lleva la ventaja. Tamix en estos momentos. Ahorita están en la conferencia entre estos dos equipos. Cerro Costoche tiene que buscar la manera. La diferencia son de 4 puntos, señoras y señores. 2 minutos por jugar para que termine el primer tiempo. Ya va avanzando este partido. Viene el segundo tiempo todavía. Segundos para que termine este partido, señoras y señores. Avanzamos con este partido. Vienen los 2 tiros libres que tiene este jugador de Tamix. Viene el primero, se preparan. Primer lanzamiento y no hay nada. Así es que viene el segundo. Lanzamiento, se prepara, se perfila y tampoco no hay nada. El esférico es para el equipo de Cerro Costoche. Número 9, segundos para que termine este partido. Número 8, ¿con quién? Allí con número 9 de 3 y le queda corto. Ahí de nuevo y termina este partido, señoras y señores. 6-2 el marcador en estos momentos, la categoría libre varonil. En estos momentos la ventaja lleva Tamix. 6-2. Escuchamos, Rubén. Bien, así esta marcación, 4 puntos arriba el equipo de Cerro Costoche, ¿verdad? Perfecto, Cerro Costoche, no, es Tamazulapan. Sí, Tamazulapan tiene la ventaja y Cerro Costoche solamente tiene 2 puntos, 4 puntos arriba. La selección de Tamix. Tamix significa Tamazulapan Mije. Tamix. Hay tantas cosas con terminación mix, así como nuestro México, Mex, Cemex, Telmex, más o menos por ahí va la marca que está implementando pues esta selección con esta casaca, con este uniforme de Tamix. Tamazulapan Mije, Tamazulapan del Espíritu Santo Mije, Oaxaca, México, del continente americano. Vámonos entonces al terreno de juego. El esférico es para los rojos. Cerro Costoche de Tepantlali. Cerro Costoche número 9 del uniforme vistoso rojo que presenta esta selección de Cerro Costoche. Cerro Costoche tirando en nada, el 8, el 9 y nada. Y rápidamente robo de esférico la selección de Tamix. Número 12 y nada, no hizo daño. Número 5 mientras tanto. Hoy, cuidado ahí. Vaya choque que se dan entre estos jugadores porque son jugadas muy pero muy rápidas. Así es que el esférico va a ser movido por parte del jugador de los rojos. Número 5. Solamente tienen 2 puntos y solamente pierden 4 puntos. Es decir, el equipo de Tamix tiene 4 puntos arriba. Pero vamos a ver, ahí está la respuesta de este jugador número 10 sacando ese triple. 5-6 es el marcador.
5-6 el marcador. Le están pisando los talones al equipo de Tamix. El de la melenita responde el jugador número 11. Jugador número 11 que sacó ese tiro. Y el esférico ahora va a ser para el número 9. El 9 de Costoche. También otra respuesta del número 10. Ahora le dieron, es marcador 8-8 es el marcador. Con estos dos tiros triples del número 10 están empatando. Así es que tan importante, uno, los tiros libres, otro, la puntería de 3. Por supuesto, regularmente están los tiros de 2 y que, bueno, pues entonces aprovechar estas posibilidades. Poco a poco, en el ámbito basquetbolero se va dando uno cuenta de cómo se están armando estratégicamente las jugadas. Mientras tanto, entonces, a conferencia, tiempo solicitado, tiempo concedido, y el esférico va a ser movimiento de pelota para el equipo de Tamix. Tamix, por conducto de este jugador número 10, va a mover el esférico. Marcador 8-8 es el marcador. La pizarra, ahí, ¿cuál es? No, ahí parece que sorprendieron al equipo de Cerro Costoche. Se quedó así parado, hubo un rompimiento, entonces por así decir, una jugada descontrolada. Número 9, mientras tanto, Cerro Costoche, otra vez el número 10, este tirador de 3, nada, el número 5, el 5 aquí en el 8, Costoche, el número 8 se va, combinación, el número 5, tira, tablerea y nada, nuevamente el número 5 tampoco. Y el esférico, ¿quién lo tiene? Lo tiene el equipo de... No, dice ahí, es para el equipo de los rojos de Costoche. Los rojos de Costoche, el número 5 en posesión de pelota. Ahí este jugador número 10, aquí en el número 12 y nada. Es el número 2 que sacó el tiro, nada. Mientras tanto el número 12 del equipo Tamix, se va Tamix, el número 11 y adentro es el número 10. En esta descolgada, en esta jugada que hizo este jugador número 10 de Tamix, número 10, y le dan el tiro adicional. 12-8 el marcador. Una vez más, 4 puntos arriba la selección de Tamix. Habían empatado a 8 el equipo de Costoche, pero están aventajando ahora el equipo de Tamix. Ahí está el señor entrenador, muy conocido también en el equipo de Tepantlali, que es Sami. Sami es el entrenador ahora del equipo de Costoche. Y el esférico va a ser en movimiento por parte del equipo de Tamix. Nos habíamos quedado en el tiro libre que va a realizar el equipo de Tamix por conducto del número 10. Vamos a ver el número 10, el tiro adicional después de esa colada que realizó. Y esta vez nada. ¿Quién lo tiene? Debajo de la tabla. Este muchacho se está estirando del equipo de Tamix, número 11, y además también le van a dar el tiro adicional. Número 11 se perfila para realizar este tiro. Estamos en la categoría libre varonil. Número 11 y nada. ¿Quién lo tiene? Nuevamente el número 10 en ese salto, pero simplemente el esférico no entró Larillo. Y posesión de pelota, número 2, el número 2 de Cerro Costoche, ahí a su compañero, tira y nada. Solito estaba, pero no tiró, se tuvo la confianza, pero no la puntería. Y al esférico, al movimiento de esférico, el número 10 del equipo de Tamix. Número 10, Tamix, ¿por dónde quiere irse? No lo dejan tirar libremente. El esférico entonces va a ser movimiento de pelota por parte del equipo del uniforme negro.
Hay un cambio que indica el equipo de Cerro Costoche. Cerro Costoche, que pertenece al municipio de Santa María Tepantlali. En movimiento entonces de esférico el equipo de los negros, el número 11 de Tamix. Tamix, el número 8. El 8, quien llega en la recepción, llegó su compañero. El jugador tira y adentro, consiguiendo este jugador número 12. La puntería que carga este jugador. 16-8, 16-8, 8 puntos ya de diferencia que tiene el equipo de Tamix. Mientras tanto, todavía hasta los últimos minutos y segundos hay que jugarle, y así lo demuestra este jugador nuevamente, jugador número 10. Vaya puntería, porque aquí subieron a 9. 9 a 10, 11 a 16 es el marcador. Número 11, mientras tanto, el equipo Tamix. Tamix, número 11, resortea y nada. Lo tiene nuevamente el equipo de Costoche. Solito el número 10, el 10, el 10, el número 6. Pase a la asistencia el número 9. Y nada. Ya habían llegado 3 del equipo Tamix para defender su área, pero no, por eso no hicieron nada el equipo, la selección de Costoche. Número 12, pase, asistencia debajo del tablero. El equipo de Tamix ya. Así es que poco a poco. Vámonos entonces, vámonos al terreno de juego. Seguimos. Este es el penúltimo partido que vamos a estar narrando. Seguirá el equipo de Zacatepec y esto para nosotros de nuestra parte habrá terminado, pero seguirán seguramente hasta sacar los finalistas aquí en este terreno de juego. Mientras tanto, pues seguramente hay más partidos. Número 5, mientras tanto, el equipo de Tamix, número 5 sacando ese tiro. 18-11 es el marcador. 18-11 en estos momentos, categoría libre varonil. Número 6, mientras tanto, el 2 a nuevamente el número 10. Quiso sacar el tiro, así como lo ha hecho en el triple, pero esta vez no funcionó. Mientras tanto, el abordaje en la ofensiva, el equipo de Tamix encestando. Así es, encestando el equipo de Tamix. 20-11 es el marcador. 9 puntos arriba la selección de Tamix. Solamente le faltan 1 minuto con 40 segundos este partido. Así es que, señoras y señores, estamos ya casi oscureciendo en este territorio Mije, en este territorio de la Sierra Norte, en la región Mije, en la zona alta de la región Mije. Pues estamos en este municipio de Tamazulapan del Espíritu Santo, ya está cayendo casi la noche, ya también este día donde se llevaron a cabo los bonitos partidos que tuvimos la fortuna y sobre todo la oportunidad de narrarles para llevarle a ustedes las emociones. Nos estaban escribiendo desde San Juan Huichicobi. Efectivamente conocimos aquí pues a nuestro compañero y amigo también que trabaja en la radio Ayuc allá en Huichicobi, que está acompañando a la delegación de San Juan Huichicobi. Así es que también están retransmitiendo momentáneamente pues esta emisión que saca la radio Jumbo, retransmitiendo allá en San Juan Huichicobi en la radio Ayuc. También entonces saludos cordiales a toda la gente que está sintonizándonos allá en la región del Mije Bajo, desde hasta San Juan Huichicobi. Ahí está el saludo, por supuesto, desde la Sierra Norte, desde la zona alta, desde el municipio de Tamazulapan del Espíritu Santo y por supuesto desde la estación hermana de la radio comunitaria Mije Jumbo. También les manda cordiales saludos. Vámonos entonces, el equipo de Tamazulapan, equipo anfitrión que está en estos momentos en esta contienda. Esto ya está terminando, esto ya está acabando y el equipo de Tamix se lleva este partido, el gane en este partido. El público ahí en este aplauso, el público también presente, expectante, pues es un equipo, la mayoría son aficionados aquí de la comunidad de Tamazulapan que está apoyando el equipo. Por supuesto también pues muchas personas de diferentes comunidades, de diferentes localidades están presentes en esta festividad. Este es el último partido que vamos a narrar y la selección de Zacatepec
Y en lo que se presenta el otro equipo, Zacatepec, que perdiera en contra del equipo de Tepantlali. Hace rato perdió el equipo de Zacatepec en contra del equipo de Tepantlali. Tepantlali perdió en contra del equipo de Totontepec. Así es este partido y se enfrenta nada más y nada menos para seguramente pues avanzar el equipo de Tlahuitoltepec, Zacatepec y Tlahuitoltepec en estos momentos. Vamos a ver las emociones que va a sacar este partido. Estamos en la categoría libre varonil entre la selección de Santiago Zacatepec, que pertenece a la región Mije Media, donde café, donde los plátanos, donde diversidad de productos se dan en esta región de la zona Mije. Así es que Santiago Zacatepec hoy presente perdió lo que decimos, perdió hace rato contra el equipo de Santa María Tepantlali. Bueno, pues, señoras y señores, vamos a vivir las emociones del básquetbol en lo que momentáneamente, bueno, pues se está llevando a cabo, pues en este caso se está llevando a cabo los breves calentamientos. Tus apreciaciones, Nibardo. Gracias Rubén, gracias, qué partidazo tuvimos, pero viene otro encuentro de partido. Este partido se va a poner al rojo vivo. Aquí se tiene que decidir, aquí se tiene que definir. Zacatepec, Tlahui, Zacatepec contra Tlahui. Se están realizando los calentamientos, señores. Sí, señores. Este es el partido de básquetbol que estamos presenciando aquí en la tierra de los Ayucoy. Aquí en la tierra de los Ayucoy. Así es que, señoras y señores, estos dos equipos vienen con todo. Zacatepec tiene lo suyo. Tlahui también se están preparando jóvenes que apenas se están demostrando hoy en la Copa Mije. En estos momentos se va a poner este partidazo al rojo vivo. Así es que Zacatepec, como le decía hace rato, tiene lo suyo. Vemos aquí 3-4 jugadores con mucha experiencia que han dejado huella en diferentes escenarios. Tlahuitoltepec, jóvenes sobresalientes, muchos jugadores que tienen la capacidad, la disciplina. Así es que este partido se va a poner al rojo vivo, señoras y señores. Así es como estamos presenciando aquí en la tierra de los Ayucoy, Copa Mije 2022. Así es que este es el partido Zacatepec contra Tlahuitoltepec. Así es que en estos momentos ya están haciendo sus calentamientos, señoras y señores. Vamos a ver este partido emocionante, se va a poner al rojo vivo para toda la gente que nos está escuchando. Una vez más, saludamos. Este es el último partido que vamos a narrar. Este es el último partido. Ya mañana estaremos de nuevo para estar aquí en la cancha principal. Mañana finales. Mañana es el mero. Mañana se tiene que saber. Así es que, señoras y señores, este es el partido que se está calentando aquí en el terreno de juego de básquetbol. Así es que saludamos la gente bonita que nos está escuchando a través de los medios, allí en YouTube, ayuc.tv, y también por Facebook, ayuc.com. Allí nos están escuchando, allí a los paisanos que están radicando en la Ciudad de México y también en diferentes lugares. Este es el partido que se va a poner al rojo vivo, señoras y señores. El que pierda
este partido, este juego se va a su casita. Así que aquí se tiene que decidir este partido de mucha experiencia, estos jugadores de Zacatepec. Así es como estamos iniciando, estamos viendo en estos momentos, se están calentando poco a poquito. Únicamente estamos en espera que nuestros árbitros nos digan, vámonos al partido. Más al rato vamos a presenciar el espectáculo de Castillo. Más al rato, 3 castillos que están ahorita en estos momentos lo están montando. Y después, posteriormente, viene el baile popular. Así es que la fiesta sigue. Tama está de fiesta. Domingo 28 de agosto 2022. Copa Mije. De nuevo, después de 2 años, se están empezando, retomando de nuevo las fiestas patronales. Así es que, señoras y señores, este partido se va a poner al rojo vivo. Se están calentando poco a poquito. Este es el partido que vamos a narrar, es el último partido. Ya mañana estaremos al pendiente y seguir la narración. En aquella cancha donde estuvimos ayer llevando la crónica. Así es que mucha gente se están concentrando en estos momentos. Mucha gente se están congregando. Así como vamos a presenciar. Ahorita la lluvia se detuvo. El clima, el frío se siente aquí en la Sierra Norte. Aquí estamos en Tamazulapan del Espíritu Santo. Ya nada más estamos esperando a los árbitros para que este partido inicie. 10 minutos es el juego, primer tiempo. Así es que creo que ya están presenciando, ya están llegando estos árbitros. Poco a poquito están recibiendo las indicaciones para iniciar este partido. Así es como en estos momentos sigue los calentamientos de estos jugadores. Así es que ya están listos, poco a poquito se están calentando estos jugadores. Bueno, seguimos aquí transmitiendo y en vivo y en directo y a todo color a través de la transmisión, la radio Jambó, la radio comunitaria 107.9 en FM. Y aquí estamos todavía escuchando la música, las bandas filarmónicas. Así es que están interpretando los sones, los jarabes en estos momentos, así como estamos presenciando la fiesta aquí en Tamazulapan, Santa Rosa de Lima. En estos momentos ya se están alistando estos jugadores, entre estos dos equipos, Zacatepec y Tlahuitoltepec. Para que nos entren a recibir la cena, ya que ya están los organizadores, ya están los comisionados. Así es que No me decepcionen. nada más estamos esperando las indicaciones de los árbitros para que este partido inicie. Así es que
en estos momentos ya están checando ya las últimas indicaciones. Este partido, Zacatepec viene fuerte, Zacatepec viene aquí, tiene sus jugadores de mucha experiencia. Estos jugadores que han tenido, que han estado en diferentes lugares, señoras y señores. La gente ya quiere partido. Vamos a esperar aquí nada más los árbitros que ya se están, ya en breves segundos están empezando. Empieza. Ya dieron las indicaciones. Vamos a esperar nada más. Ya empiezan a dar los últimas indicaciones para iniciar este partido de básquetbol entre estos dos equipos, Zacatepec y Tlahuitoltepec. La gente ya quiere el espectáculo de básquetbol. Así es que vamos a ver. El equipo que pierda se va a su casita. Así es que este partido tiene que ser con todo. Ya está el equipo de Zacatepec a la cancha. Ya está quintilla de este equipo de Zacatepec, el número 25, número 4, Manolo, número 13, allá el número 7, el número 10, Tino, es la quintilla de Zacatepec. De otro lado vemos número 9, Tlahuitoltepec, 9 al número 11, 11 al número 7, allá el número 12, y ya este jugador, el altote Lionel, número 0, viene entre estos dos saltos. Avanzamos con este partido, señoras y señores, y así estamos arrancando. Tlahui en estos momentos viene con todo. Pierde el esférico Tlahui, Zacatepec viene en estos momentos, número 25, número 10, Tino, quiere ir, entra y adentro la bola. Y así como inicia con 2 puntos este jugador Tino, un jugador de mucha experiencia, número 11, pierde el esférico. Allí pierde el esférico Tlahui, Zacatepec tranquilamente, Tino, número 10, allá el número 5 de nuevo, al número 25 de nuevo, allí al número 4, Manolo, de nuevo número 7, busca Manolo, 4 quiere entrar hasta la cocina, no hay nada, allí Tino de 3 y no hay nada. Ahí recupera un remate, tampoco Zacatepec. En estos momentos Tlahui tiene el esférico. Hay una falta que marca el señor árbitro. Hay una falta. Vamos a ver. El esférico es para el equipo de Tlahui. 2-0. Tlahui 0, Zacatepec 2, lleva la ventaja, 2 puntos. Avanzamos el número 9, 9 busca este jugador de Tlahui, allí el número 11, quiere ir, busca el número 12 de media distancia y no hay nada. Allí recupera Lionel Tlahui al número 9, a ver qué hace este jugador, quiere tirar, número 12 de triple y no hay nada. Allí nuevamente, allí avanza Tlahui tranquilamente, Lionel va avanzando poco a poquito. Allá el número 12 quiere buscar canasta. Vamos a ver si el número 9 de 3 tampoco. Están bien fríos este equipo de Tlahui. Tienen que hacer algo. El tiempo es oro. El tiempo va pasando, así es que Zacatepec en estos momentos, número 25, Memo, este jugador de 3 y adentro, un triple, y adentro, 5-0, va avanzando Zacatepec en estos momentos, número 12, Tlahui, 12, movedor de el esférico allá nuevamente al número 7 al 12,
12 al número 9. Ahí este jugador de triple. Vamos a ver si anima a tirar. No hay nada. Número 12. Quiere ir. Busca de media distancia y no hay nada. Lionel recupera de esta manera y adentro. Foul y cuenta, indica el señor árbitro. Viene sus 2 puntos. Chloe tiene otro tiro adicional. Vamos a ver este muchacho jugador Lionel en la línea de tiro. Se prepara en estos momentos. Se prepara, se perfila y adentro. 5-3. Así como van arrancando, se van calentando Chloe. Zacatepec viene, Memo. Este jugador busca con quién, allí con Manolo, número 4. Allí al número. A ver, hay una falta que indica el árbitro. Vamos a esperar qué indicaciones. El esférico es para el equipo de Zacatepec. Zacatepec en estos momentos. Allí número 13 de mucha experiencia este jugador. Hay una falta que comete este jugador de Chloe, número 12. Hay una falta que comete este jugador. Saque lateral, indica el señor árbitro. Saque lateral. Avanzamos con este partido. En estos momentos el esférico es para el equipo de Zacatepec. Vamos a ver qué hace este jugador. Memo con una vuelta y hay una falta que le hacen a este jugador número 25. Son tirables. Viene el primer lanzamiento de este jugador número 25. Se prepara y adentro. 6-3 en estos momentos. 6-3. El segundo lanzamiento. Se prepara de esta manera este jugador del número 25 y adentro. 7-3. Chloe va abajo. Así es que 12. Vamos a ver qué hace el número 12. Hay una violación que indica qué hace este jugador de Chloe. Chloe en estos momentos necesitan las estrategias, necesitan mucho movimiento. Así es que en estos momentos 4 minutos por jugar. 7-3 en estos momentos. Zacatepec lleva la ventaja. En estos momentos el esférico es para el equipo de 13. Hay una tiro allí tranquilamente este jugador debajo de la tabla. Y 2 puntos más para su equipo. 9-3. Va perdiendo Chloe en estos momentos y avanzan Zacatepec tranquilamente van avanzando. Así es que vamos a avanzar. El esférico es para el equipo de Chloe. Hay un cambio que pide Chloe. Sale el número 12, entra el número 4. Hay un tiempo fuera que pide Chloe. 3 minutos y contando para que termine este partido. 9-3 en estos momentos. 9-3. El partido está muy flojo, señoras y señores. Chloe se tiene que ver la manera, tiene que buscar las estrategias porque van avanzando Zacatepec. 9-3 en estos momentos. 3 minutos por jugar. Mucho tiempo todavía, es el primer tiempo. Avanzamos con este partido. El esférico le pertenece para el equipo de Chloe. Así es. Allí nuevamente al número 9 busca con quién. Allí al número 4. Este jugador de 3 y no hay nada. Avanzamos este partido. Número 9 de Chloe defiende su territorio. Allí una pase muy bonita y canasta para el equipo de Zacatepec. 11-3 en estos momentos. 11-3.
Así es que número 15 tira desde lejos, no hay nada. No hay nada. El esférico no cae al aro. El esférico no quiere. Avanzan. Zacatepec en estos momentos. Número 10 tranquilamente Memo. Allí tira y no hay nada. Recupera el número 15 de Tlaui. Tlaui, ahí número 4. Ahí este muchachón número 13. Agilidad tiene este jugador. Ahí de nuevo al número 7 y pierden el esférico. Zacatepec viene con todo. Zacatepec va con calma. Saben que van ganando. Este es el equipo número 13. Abraham entra hasta la cocina y adentro. 13-3, 10 puntos, arriba, Zacatepec. Así es que, señoras y señores, este partido está muy flojo, ya decía su servidor. Así es como en estos momentos, número 9 tiene 2 tiros libres. Vamos a ver, Tlaui. No hay nada, no hay nada. Viene el segundo tiro. Viene el segundo lanzamiento, señoras y señores. Número 9 se prepara de esta manera y adentro. Un punto para su equipo. 13-4 en estos momentos. Segundos para que termine este partido, el primer tiempo. Segundos, vamos a ver qué hace este jugador número 25. Memo. Ya saben las estrategias de estos jugadores. Estos jugadores que han pisado diferentes escenarios. Y hoy vienen a demostrar nuevamente. Zacatepec viene con todo. 25. Este jugador Memo. 2 puntos más para su equipo. Foul y cuenta. Hay otro tiro adicional en estos momentos. Vamos a ver qué hace este jugador 25, Memo. Tira y termina el primer tiempo, señoras y señores. Así es que el partido está muy flojo. Tlaui tiene que hacer algo. Así es que me despido, señoras y señores. Su servidor, Nibardo Vázquez. Nos vemos mañana de nuevo. Señoras y señores, público presente, nos vemos mañana y escuchamos a Rubén Martínez. Bien, muchísimas gracias, Nibardo. Bueno, pues el marcador es de 4-15, 4 para Tlaui, 15 para Zacatepec. El equipo de Tlaui necesita jugar, necesita tener como pues este ánimo, sobre todo el ánimo para seguir jugando, porque cuando están animados es cuando el juego se pone entonces todo animado. Vámonos entonces a ver cuál es ahora la estrategia, la jugada a implementar en estos momentos, en este inicio del segundo tiempo complementario. Vámonos entonces a movimiento del esférico ya. Así es que marcación personal que va a implementar el equipo de Tlaui. 25, este que es Memo. Y el esférico al número 13 Zacatepec, ya Tlahuitoltepec agarrando personal, agarrando pareja para no dejar tirar al equipo de Zacatepec. Pero vamos a ver el número 25, y Zacatepec tira y adentro en esta esquina. Vaya este jugador del equipo Zacatepec, número 15, mientras tanto el número 23 de Tlaui, ahí número 12, adentro. Este número 12 reacciona demasiado tarde el equipo de Tlaui, pero pueden,
la posibilidad, porque estamos iniciando el segundo tiempo. Marcador 17-7, número 3. Mientras tanto, el número 25 tira, tablerea el equipo de Zacatepec. El número 13 tampoco. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Tlahui. Tranquilizando la jugada, pierde el esférico el equipo Tlahui. Número 7 en el remate. Ahí bola para quién. Es bolita que va a ser para el equipo de Tlahui. Se estaban engolosinando el equipo de Tlahui rápidamente. El número 9, el partido poco a poco se calienta. El número 12, adentro. El equipo Tlahui, 2 puntos por conducto del número 12. Reacciona el equipo de Tlahui. Por conducto también reacciona el número 12. 4-4. Tablerea. Este es tiro efectivo, tiro certero que presenta la selección de Zacatepec. Así es que, señoras y señores, marcador 9-17. 9-17. Vamos a ver la reacción del equipo de Tlahui. Tiene posibilidad, tiene potencia, porque también está enfrente, tiene el equipo experimentado, el equipo de Zacatepec. Señoras y señores, prácticamente estamos casi despidiéndonos en esta transmisión. Los partidos siguen, pero nosotros tenemos que trasladarnos a nuestro lugar de origen el día de mañana para estar listos y puestos y llevarles la gran final. Mientras tanto, pues así se vivieron las emociones del básquetbol en este día, en este domingo. Estuvieron los compañeros el día de ayer, hoy estuvimos y mañana estaremos. Así es que muchas gracias. Que allí haya la mejor atención correspondiente y el público expectante, el público quiere juego, el público quiere emoción. Así es que vamos a ver cuáles son las últimas indicaciones. Se solicita al capitán, se está recibiendo instrucciones de juego seguramente para llevar a cabo el buen control de este partido, por lo cual así estamos entonces viendo. Ahí entonces parece que hicieron una modificación en cuanto a la marcación y sobre todo también pues el asunto mismo del marcador. De 19-9 es el marcador, ya lo cambiaron, no sé qué habrá pasado, pero bueno, ahí los señores árbitros están entonces pues haciendo pues estas aclaraciones. Vámonos entonces en posesión de pelota. Tiene el equipo movimiento de esférico, el equipo de Tlahui, número 23, el número 12, el 12 se va al 12 de Tlahui, se mete el 12 y nada para el 12. Vaya, se había metido a la cocina, pero no se sirvió este jugador número 12. Rápidamente el equipo de Zacatepec se va y adentro. Por altura Zacatepec está venciendo al equipo de Tlahui por conducto el número 13. Al abordaje el equipo de Tlahui. Este será su segundo partido perdido. Y así es que nos vemos para la próxima. Casi se está despidiendo el equipo de Tlahui si es que no reacciona. Mientras tanto el número 23 de Tlahui triple. Nada, ¿quién lo tiene? Y el esférico, a pesar de ese salto de este jugador de Tlahui, simplemente dice que el esférico va a ser para... va a ser para ellos. El equipo de Tlahui en movimiento de esférico. Ya el tiempo sigue su curso, sigue avanzando en movimiento el esférico. Rápidamente el número 12, un triple, el 12, nada, ¿quién lo tiene? No pudieron ahí tener control del esférico porque casi le llegaba a un jugador de Tlahui el esférico, pero simplemente no pudo tener control esférico. Al abordaje, a la ofensiva el equipo de Zacatepec consiguiendo los tantos necesarios. Ya solamente son partidos para, pues en este caso, para ir avanzando, dejando que se consume el tiempo. El número 3, mientras tanto el equipo de Tlahui quiere meterse porque amplia ventaja que tiene
tiene Santiago Zacatepec 23-9 favoreciendo a Zacatepec. En movimiento de pelota por parte del equipo de Tlahui, saque línea de fondo que va a poner en movimiento el equipo de los azules de Tlahuitoltepec por conducto de este jugador número 7 ¿a quién? A este jugador recién ingresado. ¿Quién es el número 30? Y allí este jugador número 10 al 12, Tlahui número 12, el capitán del equipo número 12, tira y adentro, consiguiendo el número 12, reaccionando, decíamos, un poco tarde, pero todos puede ser posible. Mientras tanto, vamos rápidamente. Zacatepec tiene el esférico. Zacatepec, quien niega en la recepción, el número 25, ahí solito, el número 7 lo dejaron solito y Zacatepec aprovecha esta oportunidad rápidamente. El equipo de Tlahui va al contraataque. Tlahui el número 10 aquí en el número 12, el 12 se va al 12 nuevamente, el capitán del equipo y adentro. Así debiera ser la jugada desde un principio. Entonces 13-25 es el marcador, 13-25. En poder el esférico el equipo de los blancos de Zacatepec, número 13 Abraham buscando allí el número 25, tranquilo, dejando que consuma el tiempo, dejando que avance, pero acelera el equipo de Tlahui. En movimiento entonces, bolita para quién, bolita para... Hay un tiempo solicitado, tiempo que se concede. Son 4 minutos que le quedan a la pizarra a este tiempo complementario, segundo tiempo. El equipo de Zacatepec tiene 25 puntos y el equipo de Tlahui 13 puntos. Vamos entonces, estamos en el tiempo solicitado, tiempo reglamentado, tiempo que permite platicar, permite analizar, permite buscar las estrategias de juego. Así es que el esférico va a ser movimiento de pelota por parte del equipo de los blancos de Santiago Zacatepec, que lleva la ventaja. Tienen casi 12 puntos arriba el equipo de tendrían en este caso 26, casi 9 puntos arriba el equipo de 12 puntos arriba la selección de Zacatepec. En movimiento esférico, el esférico va a ser posesión de pelota por parte del equipo de Zacatepec. Se va a Queriche, Zacatepec le cometen una falta. Y es esférico que sale fuera del terreno de juego, pisando línea, y va a ser rápidamente tiene Tlahui el tiempo encima, el número 12, el 12, por poco le quitan el esférico, no reaccionan rápidamente el número 12, el 12 se va, pase, asistencia. No entendió la jugada este jugador número 7 que estaba armando este jugador número 12. El esférico sale fuera del terreno de juego y parece ser que esto será un poco imposible para alcanzar al equipo de Zacatepec. Así es que, y porque ya son 2 minutos con 10 segundos al reloj. Y en movimiento de esférico, ¿por parte de quién? Por parte de los blancos de Zacatepec, número 4 en movimiento, ya marcación personal que implementa el equipo de Tlahui. Tlahui se va por donde el número 10, el 10 Tino de Zacatepec, buscando ahí el número 25 que es Memo. Y el número 4 tiene el esférico del equipo de Zacatepec. Abraham tira y adentro. Sí no perdona. Jugador experimentado en las grandes finales en la Copa Mije como en la Copa Guelatao. Señoras y señores, parece ser que esto poco a poco ya está terminándose, porque pues así como está el marcador de 27-13, seguramente Zacatepec pues va a llevarse la victoria, porque muy poco, solamente le quedan 80 segundos a este partido, y el esférico es para Tlahui, número 30 al 12, el 12 consume el tiempo, el número 12 acelera, el 12 quiere irse, combinación al número 1 y nada, no pudo encestar. Bueno, pues señoras y señores,
muchísimas gracias por habernos sintonizado, por habernos escuchado en este lugar, en este escenario, en la cancha municipal de este municipio de Tamazulapan del Espíritu Santo, Mije, Oaxaca, donde se está llevando a cabo pues los partidos de eliminatorias y en este lugar. Así es que nosotros estamos despidiéndonos de este día. Esperamos estar el día de mañana en las grandes finales, toda vez que ya se tenga pues los roles. Así es que pues entre mañana, seguramente en la mañana, habrán otros partidos eliminatorias para entonces iniciar casi a mediodía más o menos las grandes finales. Muchas gracias por habernos sintonizado, por habernos escuchado, por haber vivido las emociones de este baloncesto, de este deporte ráfaga de básquetbol. El equipo de coberturas de Radio Humboj que se trasladó a esta comunidad, al compañero Nibardo, al compañero Edgardo, al compañero Toño, también en los controles, en el manejo de la computadora para el asunto mismo de la video, a Memo. Allá en cabina central están nuestras compañeras Soraya y Estela, y bueno, pues un amplio equipo que nos permite así llevar a cabo pues esta cobertura. Muchas gracias, y aquí esto habrá terminado y ya se terminó. El equipo de Tlahui se va a casita, así es que pues en esta ocasión, en esta edición de la Copa, no pudo avanzar. Mientras tanto, el equipo de Zacatepec avanza a pesar de haber perdido contra el equipo de Santa María Tepantlali. Así es que muchísimas gracias. Pues muy descuido, pues baña othaibad, negaduk ya pues anamazia que ya radio Humboj habom ya otmesh patmadot cup ya otne ya octuyet habom pues ya otkirshni ya di Copa Regional Mije, pues aden habom pues ya da final pues dictu no en habom pues muy descuido, pues aden ha octuyet bikuyat tisha shabia ala Castillo, shabia ala hauj toda oginyamiuk anno hatu pues linuan Yasmin pues ya otna ya estoy pues muy descuido, pues aden ya odasha os negaduk ya da tunya pik ya da awayuk muy descuido ko am tsh patmadod aden ya tipkish. Pasen inmediatamente ya en la regiduría. Ya están esperando los señores de equipo Pauli Deportes.